Tenía 13 años, quizás menos. Una niña superprotegida, colmada de deseos y especial. Vivía en mi mundo, con mis historias e ilusiones, y era feliz. Pero a pesar de eso, tenía que acudir cada mañana a un lugar donde la mofa era continua. Nunca entendí por qué me llamaban la Thunder, ni me importa ahora. Era uno más de los creativos nombres que me habían colgado. Día tras día, con la indefensión de la incomprendida y ante los ojos de los observadores pasivos, iba recibiendo ataques despiadados de aquellos jóvenes carroñeros. Los silencios de los adultos y las acciones de otras víctimas que, como yo, eran conducidas a humillarme para ser aceptadas en el grupo, completaban un acoso escolar en toda regla. Yo solo recuerdo que me iba corriendo al lavabo a llorar. ¿Y sabéis lo mejor? No se me ocurrió otra cosa que pedir a mis padres ir a Mallorca en el viaje de fin de curso de octavo, con todos ellos. Sí, señores, yo era la víctima sola y humillada, y mis padres y los profesionales del centro educativo, entre comillas, accedieron. Puedo entender que mis progenitores vivieran esa situación desconcertados y desbordados. Me ha costado mucho tiempo explicarlo, y he de reconocer que no entendí por qué mis padres no actuaron con contundencia ante lo que estaba ocurriendo. Su pensamiento era que no podía perder el curso, aunque en realidad, al final, así fue. Con el tiempo los he podido honrar porque he comprendido que lo hicieron lo mejor que pudieron desde su amor infinito. Era lo que tenía que vivir. Quizás si no lo hubiera pasado en ese momento, me hubiera pasado en otro. Les estoy agradecido y los amo eternamente. Ahora, después de más de 30 años, también puedo darles las gracias a todos aquellos de los que ya no recuerdo su nombre. Yo salí porque la vida me dio la oportunidad de ir a otra escuela y conocer la otra cara de la moneda. Pero por desgracia, muchas de las víctimas no pueden escribir un final feliz. Por todo ello, me he decidido a explicar mi historia. Quizás alguien que haya pasado algo parecido o lo esté pasando quiere compartirlo. Tenéis este correo a vuestra disposición, viernesconlilith@gmail.com. Además de parar a los agresores y hacer campañas preventivas, hay que apoyar a las personas que son objeto de acoso. No hay agresor si no hay víctima. A una persona que sufre una situación así, no únicamente hay que ayudarla a superar ese episodio, sino que hay que animarla a que recupere su poder y darle la oportunidad de experimentar el otro lado de la moneda, como me pasó a mí. Esa experiencia no llega por casualidad al existir de una persona. A todos los personajes de las historias turbias de la vida les brinda la oportunidad de concienciarse y cambiar. Ir rompiendo esquemas inconscientes que conducen a pasar esas experiencias es importante para no repetirlas y empoderarse. No hay nada fuera. Tú mandas desde el amor. Todos tomamos diferentes posiciones en la vida. La vida da muchas vueltas. Quizás alguna vez podemos llegar a ser acosadores y observadores pasivos. Sea como sea, por eso hay que trabajar conjuntamente una buena base emocional, con empatía y asertividad, y hacerse 100% responsables, tanto si lo vives desde un lugar o desde otro. Todos los que nos topamos con una historia de acoso somos responsables, porque llega a nuestras vidas por algo. No miremos hacia otro lado. El amor es una energía mucho más potente que el odio. El amor es la fuerza de la vida. Somos más los que apostamos por el amor, aunque los otros hagan más ruido. No me gustan los consejos, pero sí las sugerencias. Partiendo de mis vivencias para limpiar y sanarme, me ha ido muy bien el Ho'oponopono. El programa anterior, recordar que hablamos de esta técnica. Me ha permitido borrar las memorias dolorosas y patrones que sin duda han tenido incidencia en mi vida sin tener que recrearlos. Repetir gracias, te amo, lo siento, perdóname, hace elevar la vibración y recuperar el poder y la paz interior. A lo mejor pensáis que es una tontería. Yo os digo, ¿por qué no lo pruebas? Yo lo he hecho así y me ha funcionado. Fijaros lo que estoy escribiendo ahora. Hubiera sido impensable que yo hablara con esa ligereza de un tema que me duele tanto. Y me ha dolido. Y me encanta. Y grito con voz firme. Yo he sufrido acoso escolar. ¿Y qué?
Apoyo con todo mi corazón la educación emocional, la empatía, la asertividad, pero también a poner amor donde hay miedo. El miedo se pierde cuando confías en la vida y eres capaz de aprovechar las situaciones difíciles como oportunidades para aprender. Siempre hay una mano amiga a la que recorrer. Nadie dice que sea fácil, pero ¿por qué no empezamos por hablar claro y decir más veces no? Mis límites son mi protección y mi vida interior es el espacio donde realmente está mi esencia. Los adultos tenemos que empezar dando un buen ejemplo, ya que es una bella forma de mostrar el amor propio y el amor al otro de verdad. Adelante, juntos sumamos. Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. Como cada viernes estamos aquí cuando son las 8 y 6 minutos de la tarde, en Viernes con Lilith. Y les recuerdo que pueden escuchar nuestros antiguos podcasts en nuestro blog viernesconlilith.blogspot.com y que tienen un correo dispuesto para colaborar, aportar, preguntar, consultar, proponer, que se llama viernesconlilith@gmail.com. Y si tienen ya el el bolígrafo a mano, pueden apuntar nuestro número de teléfono, que es el 93-676-2054. 93-676-2054. Y en este teléfono también estamos esperando que nos llaméis, que nos preguntéis, que nos propongáis y que intervengáis en directo, puesto que este programa es abierto a todos a la participación de Ozores, sal de mí. Estamos un poco tensos. Bien, es la luna, ¿qué le vamos a hacer? Y vamos a hacer una reseña sobre una película, ya lo hicimos la semana pasada, y esta semana voy a hablar de la película que se llama The Post, que habla sobre el Washington Post en los años de 1971. ¿Por qué Spielberg nos hace el regalo, es un regalo, de The Post, o los informes del Pentágono, como se le llama aquí en España, justo en estos tiempos? Pues porque es necesario. Es necesario que un maestro como Steven Spielberg nos recuerde que los medios de comunicación están al servicio de la verdad. O estuvieron, no hace tanto. En un país de contrastes como los Estados Unidos, en la cola de muchas cosas, pero a la vanguardia de otras, hace poco más de 40 años los medios de comunicación escritos tenían el poder, de hecho se les llamaba el cuarto poder, de decir la verdad, a pesar de las presiones de los políticos. Tenían el deber y la obligación de servir al ciudadano, con la verdad, una verdad que hizo tambalearse a grandes políticos. Y esto es lo que hoy los medios ya no hacen o no pueden hacer. La película es un deleite para los que amamos el oficio del periodismo, un oficio que tuvo a grandes investigadores que lo arriesgaron todo, sin dudar, para denunciar las sombras de los gobiernos que no servían al pueblo como debían. Se ve una antigua rotativa de tipos móviles en pleno funcionamiento, las máquinas de escribir sacando literalmente humo, periodistas sin horario, al servicio de la verdad. Una mujer, la protagonista, encarnada por la siempre genial Meryl Streep, que arriesga la fortuna de su familia y la empresa por hacer lo que debe y respetar el código deontológico de su profesión, el periodismo. Contar la verdad a los ciudadanos sobre las mentiras de su gobierno, sobre la guerra del Vietnam. De trasfondo también vemos la situación de la mujer en el año 1971, a la sombra, relegada al ámbito doméstico. Es maravilloso el giro que hace la protagonista contra todo pronóstico. Se empodera y se enfrenta a las amenazas del gobierno de Nixon y de los capitales que chantajean a su periódico, el Washington Post, con retirar su apoyo económico si levanta la liebre. En este caso, gana la verdad. El film tiene unos discursos fieles que no son gratuitos. Los medios están al servicio de los ciudadanos y tienen el deber de colocar a los gobiernos en su lugar, donde estos tienen que servir a quienes les votaron. La defensa de la verdad es un hermoso mensaje del maestro Spielberg. Nos hemos acostumbrado a la mentira, a la desinformación, a que los grandes escándalos no nos afecten o no vayan con nosotros. Los medios se han convertido en esclavos de los grandes capitales y en generadores de opinión pública desinformada y totalmente manipulable.
Esto no fue su mandato en su origen. El periodismo de verdad, de investigación, nació por y para el pueblo, para la verdad. Es maravilloso que el señor Spielberg nos hable, nos lleve al 1971 en una cinta ambientada al detalle y para poner frente a nosotros lo que fue y lo que ha dejado de ser. Y esto para mí y para todos es una gran noticia. La verdad es un derecho de los ciudadanos, la información verídica e independiente de los poderes fácticos. Y como dijo uno de los más grandes revolucionarios de la historia, la verdad os hará libres. Tal vez Spielberg nos quiere enviar un mensaje de libertad. Recuperar la verdad es recuperar la libertad. Es la libertad de prensa, de expresión, de decisión lo que está en juego. Elegimos la dulzona fragilidad del engaño, de la confusión, o decidimos exigir de una vez la verdad. Estamos en tiempos en que la verdad es necesaria. En nuestras vidas cotidianas ya no podemos seguir mirando hacia otro lado. Le recomiendo la película encarecidamente. Difícil de entrar al principio, pero una vez sumergidos en ella y pese a su denso contenido, te hace saltar las lágrimas. Al final, cuando se habla precisamente de esto, ¿no? Que nos recuerda que hemos venido a esta sociedad para dejarla mejor de lo que la encontramos. Cielo y tierra habían sido creados. El mar se mecía en sus orillas y en su seno jugueteaban los peces. En el aire cantaban aladas las aves, pululaban en el suelo los animales, pero faltaba aún la criatura, en cuyo cuerpo pudiera dignamente morar el espíritu y dominar desde allí todo el mundo terreno. Apareció entonces en la tierra Prometeo, vástago de la vieja estirpe de los dioses que Zeus destronara, hijo de Japeto, que no era de Urano, que lo era de Urano, nacido de la tierra, dotado de gran ingenio. Bien sabía éste que en el suelo dormitaba la semilla del cielo, y por eso tomó arcilla, la humedeció con agua del río, la amasó, y modeló con ella un ser a imagen de los dioses, señores del mundo. Para animar este amasijo, obra de sus manos, pidió a las almas de todos los animales cualidades buenas y malas, y las encerró en el pecho del hombre. Entre los olímpicos tenía una amiga, Atenea, diosa de la sabiduría, quien, admirada de la obra del hijo del Titán, infundió en la figura semianimada el espíritu, el hálito divino. Así nacieron los primeros hombres, y no tardaron en multiplicarse y llenar la tierra. Durante largo tiempo, sin embargo, no supieron cómo servirse de sus nobles miembros y de la divina chispa que recibieran. Miraban en vano, sin ver, oían sin oír, vagaban como fantasmas, sin poder ayudarse de lo creado. Desconocían el arte de excavar las piedras y trabajarlas, de cocer ladrillos con barro, con los troncos caídos del bosque tallar maderos y con todas esas cosas construirse viviendas. Pululaban bajo el suelo, en cavernas, donde jamás penetraba el sol, como inquietas hormigas. No conocían las señales seguras anunciadoras del invierno, de la primavera con sus flores, del verano con su riqueza de frutos. Cuando hacían, era sin plan ni concierto. Y he aquí que en Prometeo se despertó el interés por sus criaturas. Les enseñó a observar la salida y la puesta de los astros. Las inició en el arte de contar, en el de la escritura. Les enseñó a reducir a los animales al yugo y a utilizarlos como compañeros de trabajo. Acostumbró los corceles a la brida y al carro, inventó barcas y velas para navegar. Se preocupó igualmente de los demás aspectos de la vida de los humanos. Antes no sabían estos emplear remedios en sus enfermedades, desconocían los ungüentos que mitigan el dolor y no practicaban para nada para cada dolencia una dieta apropiada. Por falta de medicinas, los pacientes sucumbían miserablemente. Por eso, Prometeo les enseñó a mezclar medicamentos con que combatir toda suerte de enfermedades. Les enseñó luego el arte de la predicción, revelándoles los significados de señales y sueños, del vuelo de las aves y de los auspicios. Además, les hizo dirigir la mirada al interior de la tierra y descubrir así los minerales metálicos, el hierro, la plata y el oro. En una palabra, les inició en todos los regalos y las artes de la existencia. No hacía mucho que reinaba en el cielo, junto con sus hijos, Zeus, que había destronado a su padre Cronos, y a la antigua raza de dioses, de la que también descendía Prometeo. Y he aquí que los nuevos dioses fijaron su atención en el linaje de hombres que acababan de nacer. Les exigieron
que les rindieran homenaje, a cambio de la protección que pensaban dispensarles. Se celebró en Mecone, Sición, Grecia, una asamblea de mortales e inmortales, y en ella se estipularon los derechos y deberes de los hombres. Como abogado de sus humanas criaturas, se presentó en la asamblea Prometeo, con objeto de velar para que los dioses no impusiesen excesivas cargas a los mortales en pago de la protección otorgada. Pero su listeza incitó al hijo de los titanes a engañar a los dioses. En nombre de sus criaturas, sacrificó un gran toro, el cual los olímpicos debían escoger la parte que desearan. Una vez despedazado, había hecho 2 montones con el cuerpo del animal propiciatorio. De un lado puso la carne y las entrañas, con abundante grasa, atado todo ello en la piel del animal, y puso el estómago encima. Del otro lado colocó los huesos mondos, envueltos hábilmente en el sebo de la víctima, y ese montón era el más voluminoso. Pero Zeus, el padre de los dioses, el omnisciente, vio el engaño y dijo: «Hijo de Japeto, rey ilustre, buen amigo, que desiguales has hecho las partes». Creyó entonces Prometeo haberle engañado, y sonriendo para sus adentros dijo: «Ilustre Zeus, el más grande de los dioses eternos, escoge la parte que el corazón en tu pecho te aconseje». Zeus sintió la indignación en su alma, pero cogió adrede con ambas manos el blanco sebo, y habiéndolo apretado y viendo los pelados huesos, simuló que hasta aquel momento no se daba cuenta de la superchería, e irritado exclamó: «Bien veo, amigo Japetónida, que no has olvidado todavía el arte del fraude». Resolvió Zeus vengarse de Prometeo por su engaño y negó a los mortales el último don que necesitaban para alcanzar la plena civilización: el fuego. Mas también ahí supo componérselas el astuto hijo de Japeto. Cogiendo el largo tallo del jugoso hinojo gigante, se acercó con él al carro del sol que pasaba y prendió fuego a la planta. Provisto de aquella antorcha, bajó a la tierra y pronto la primera hoguera flameó hacia el cielo. Fue el tonante quien más se sintió dolido en el fondo del alma, cuando divisó a lo lejos el resplandor del fuego elevándose de entre los hombres. Inmediatamente, y para reemplazar el uso del fuego, que no podía ya arrebatar a los mortales, ideó para ellos un nuevo mal. Hefesto, dios de la forja, famoso por sus habilidades, formaría la estatua de una hermosa doncella. La propia Atenea, que celosa de Prometeo se había trocado en su enemiga, echó sobre la imagen una vestidura blanca y reluciente, le aplicó sobre el rostro un velo que la Virgen mantenía, separando con las manos. La coronó de frescas flores y la ciñó el talle con un cinturón de oro, artística obra que Hefesto ofrendara también a su padre, adornada maravillosamente con policromas figuras de animales. Hermes, el mensajero de los dioses, otorgaría el habla a la bella imagen, y Afrodita le daría todo su encanto amoroso. De este modo Zeus, bajo la apariencia de un bien, había creado un engañoso mal, al que llamó Pandora, es decir, la omnidotada, pues cada uno de los inmortales había conferido a la doncella algún nefasto obsequio para los hombres. Condujo entonces a la Virgen a la tierra, donde los mortales vagaban mezclados con los dioses, y unos y otros se pasmaron ante la figura incomparable. Pero ella se dirigió hacia Epimeteo, el ingenioso hermano de Prometeo, llevándole el regalo de Zeus. En vano, aquel había advertido a su hermano que nunca aceptase un obsequio venido del olímpico Zeus, para no ocasionar con ello un daño a los hombres. Debía rechazarlo inmediatamente. Epimeteo se olvidó de aquellas palabras, acogió gozoso a la hermosa doncella y no se dio cuenta del mal hasta que ya lo tuvo. Pues hasta entonces las familias de los hombres, aconsejadas por su hermano, habían vivido libres del mal, no sujetas a un trabajo gravoso, exentos de la torturante enfermedad. Pero la mujer llevaba en las manos su regalo, una gran caja provista de una tapadera. Apenas llegaba junto a Epimeteo, abrió la tapa y enseguida volaron del recipiente innumerables males que se desparramaron por la tierra con la velocidad del rayo. Oculto en el fondo de la caja había un único bien, la esperanza. Pero siguiendo el consejo del padre de los dioses, Pandora dejó caer la cubierta antes de que aquella pudiera echar a volar, encerrándola para siempre en el arca. Entretanto, la desgracia llenaba bajo todas las formas tierra, mar y aire. Las enfermedades se deslizaban día y noche por entre los humanos, solapadas y silenciosas, pues Zeus no les había dado la voz. Un tropel de fiebres sitiaba la tierra, y la muerte, antes remisa en sorprender a los hombres, precipitó su paso. Después Zeus dirigió su venganza contra Prometeo. Entregó al culpable a Hefesto y sus criados, Kratos y Bía, la coerción y la violencia, quienes hubieron de arrastrarle a las soledades de Escitia y allí, sobre un espantoso precipicio, encadenarle con cadenas indestructibles al muro de la roca del Cáucaso.
Hefesto cumplió con desgano el mandato de su padre, pues amaba en el hijo de los titanes al consanguíneo descendiente de su abuelo Urano, un vástago de los dioses de tan alta alcurnia como Zeus. Con palabras llenas de piedad y bajo los improperios de sus brutales servidores, mandó a estos que efectuaran el cruel trabajo. Y así hubo de permanecer Prometeo suspendido en la desolada peña, de pie, insomne, sin nunca poder doblar la cansada rodilla. «Exhalarás muchas inútiles quejas y suspiros», le dijo Hefesto, «pues la voluntad de Zeus es inexorable, y todos aquellos que llevan poco tiempo disfrutando de un poder usurpado son duros de corazón». En realidad, el tormento del cautivo debía durar eternamente, por lo menos 30.000 años, aunque suspirando y quejándose a voces, aunque llamando, como testigos de su dolor, a los vientos y a los ríos, a las fuentes y a las olas del mar, a la madre tierra y a los astros del zodíaco que todo lo ven. Su ánimo no se doblegó. «Debe soportar la decisión del destino», dijo, «todo aquel que sabe comprender la fuerza invencible de la necesidad». Tampoco se dejó mover por las amenazas de Zeus a descifrar la oscura profecía de que un nuevo lazo matrimonial depararía al soberano de los dioses la perdición y la caída. Zeus cumplió su palabra. Envió al prisionero un águila que, huésped diario, se nutría de su hígado, el cual consumido se regeneraba constantemente. Aquel tormento no habría de cesar hasta que se presentase un redentor, que, aceptando voluntariamente la muerte, se aviniese en cierto modo a reemplazarle. Finalmente llegó para el infeliz el día de la liberación. Después de haber permanecido por espacio de siglos suspendido de la roca y sufriendo torturas espantosas, acertó a pasar Hércules, camino de las Hespérides, en busca de sus manzanas. Al ver colgando en el Cáucaso al nieto de los dioses y con la esperanza de poder aprovecharse de su buen consejo, se apiadó de su destino al ver cómo el águila, posada sobre las rodillas de Prometeo, devoraba el hígado del infeliz. Dejando entonces la maza y la piel de león, tendió su arco y disparó la flecha, ahuyentando al ave cruel de la entraña del atormentado. Acto seguido desató sus ligaduras y se alejó con el redimido. No obstante, para que se cumpliese la condición del rey de los dioses, puso en su lugar al centauro Quirón, quien se declaró presto a morir en aquel sitio, pues que antes era inmortal. Mas para que no quedase incumplida la sentencia de Zeus, que condenaba a Prometeo a permanecer desterrado en la roca durante un tiempo mucho más prolongado, tuvo que llevar en adelante un anillo de hierro en pie, en el que se encontraba una piedrecita arrancada de las peñas del Cáucaso. De este modo, Zeus pudo jactarse de continuar teniendo a su enemigo cautivo montaña. Pues bien, aquí estamos otra vez a las 8:22. Recordamos un momento nuestro teléfono, que es el 936762054, y presentamos ya a nuestra invitada de hoy, Marie-France, que nos va a hablar de tarot evolutivo. Bueno, la presento un poquito para que nos situemos. Ella es tarotista profesional y profesora de tarot, coach intuitiva, emprendedora de la conciencia, y además lleva a cabo constelaciones y astrología. Bueno, no sé si me explico muy bien. Ahora nos lo explicas. Hola. Hola. Hola, buenas tardes. Bueno, hoy el tema gira en torno del tarot evolutivo. Aunque hagas más cosas y tal, vamos a hablar del tarot evolutivo. Muy bien. Y bueno, para empezar un poquito, si nos puedes definir ¿qué es exactamente el tarot evolutivo? Sí, el tarot evolutivo y terapéutico es un enfoque del tarot, más que nada para un poco desvincularlo de la imagen que tenemos todos clásica del tarot predictivo y del tarot oráculo, que es de pensar que el futuro y que el destino es como una losa que nos cae encima y que no podemos cambiar. El tarot evolutivo y terapéutico cambia ese enfoque y lo que hace es empoderarnos de la capacidad de darnos cuenta que ese destino es cambiable a través de de tomar conciencia de que estamos en este presente, en este aquí y en este ahora, y que desde aquí podemos posicionarnos y tomar una serie de decisiones que precisamente cambien ese futuro y ese destino. Nosotros, yo siempre digo, y me gusta decirlo así, que co-creamos.
tenemos unas limitaciones, evidentemente, pero tenemos mucha capacidad a través del libre albedrío de tomar una serie de decisiones u otras. El tarot lo que posibilita es que tú veas más claro precisamente hacia dónde es interesante que te encamines o hacia dónde tu energía, tu intención. Entonces esa es la definición. Eso es simplemente decir el tarot desde ese enfoque, por eso evolutivo y terapéutico. Claro, es muy diferente a lo que mucha gente entiende como el tarot, ¿no? Aparte hay también este juego, tírame las cartas, es un poquito como que se juega con este tema de una forma... un poco trivial. Sí, exactamente. Sí. Como si fuera simplemente, pues, ay, mira, te va a pasar esto, o te vas a casar, y además las preguntas a veces giran en torno a esto. Muy bien. Y entonces, un poco siguiendo con esta línea, ¿en qué los puede ayudar el tarot? Bueno, ya lo has explicado un poco, Sí. pero ¿quién realmente le puede ir bien una lectura de tarot? A ver, yo lo planteo como que el tarot es una herramienta súper versátil. Se puede utilizar en cantidad de cosas y de cantidad de maneras. De hecho, ahora hay cada vez más gente que la utiliza y la mezcla con muchísimas otras cosas. Entonces, el tarot, yo hago formación en tarot evolutivo y terapéutico y también hago consultas. Entonces, desde el punto de vista de la consulta de una persona que viene a consultar el tarot lo que hace es básicamente te da una versión ampliada del lugar en el que estás. Es decir, lo que hace el tarot es, tú te cuentas una película, es decir, yo me explico a mí mismo dónde estoy, lo que hago, lo que voy a hacer, lo que me interesa, lo que soy. Más allá de esa película que me explico, que es una película que está montada estupendamente desde lo consciente, el tarot lo que nos dice es lo que no vemos, ¿no? Porque está precisamente en el inconsciente personal y colectivo. Y entonces, en ese sentido, aquello que no vemos, ¿de qué manera me condiciona a mí? Y entonces, desde ese lugar es muy... lo que ayuda muchísimo a la persona es a tener una visión muy completa de la situación y por qué vive esa situación que está ocurriendo en este momento, y sobre todo porque la responsabiliza de su propia vida. Es decir, no soy ni la víctima, ni estoy aquí por casualidad, ni voy a hacer de ahora en adelante por casualidad, sino que voy a estar muy enfocada o enfocado a que todo aquello que ocurra yo tenga plena conciencia y plena responsabilidad de aquello. Es decir, que los fracasos no sean el horror y me muero, sino que los fracasos son errores que yo puedo ir viendo porque ocurren, y que los éxitos también sean mucho más sentidos porque lo he conseguido desde un lugar que es mucho más consciente, ¿no? Entonces, claro, es recomendable para todo el mundo, pero normalmente seamos razonables. La gente que viene a una consulta de tarot viene porque no está bien, hay algo que no funciona. Entonces, yo siempre recomiendo y digo, es interesante venir, bueno, pues porque estás mal o estás en un momento de crisis. De hecho, la crisis, la oportunidad para reflotarte y ver las cosas y manejarlas de una forma diferente, pero yo siempre recomiendo que cuando estés mejor es importante que sigas con un proceso de autoconocimiento, porque entonces es allí donde vemos que hay un cambio y una evolución importante, ¿no? O sea, yo planteo consultas puntuales, pero también planteo, oye, ¿por qué no hacemos un seguimiento con el tarot y otras herramientas que yo utilizo, ¿no? Pero para eso, más que nada. Sí. Bueno, quería puntualizar. Yo había leído alguna cosa sobre que el tarot tenía una relación con los arquetipos de Jung. De hecho, hay psicólogas que usan, me imagino que también desde esa vertiente, el tarot desde esa vertiente como de arquetipos psicológicos, ¿no? Pero hay la parte, por ejemplo, del azar, puesto que cuando el tarot se echa, ¿no? Se llama echarlo, se mezcla, hay un componente de azar, ¿no? No hay un componente de azar. No. Eso es lo que quería yo preguntar. ¿Es azar o es que realmente no importa lo que te salga, sino lo que tú vas a ver allí, que es como un espejo, ¿no? Te explico, porque es una muy buena pregunta, porque todo el mundo, ¿no?, piensa, y desde lo oráculo sí que se entiende que es más azar, ¿no? Es decir, el tarot evolutivo y terapéutico trabaja con los arquetipos junguianos precisamente, y entonces desde allí la experiencia es mucho más rica y mucho más profunda. Entonces el aprender tarot, por ejemplo, no es tanto estudiarte, sino conectar con un inconsciente colectivo y personal, es decir, una resonancia. Entonces el azar no existe.
O sea, es decir, el tarot es como todas las, por ejemplo, el I Ching, la astrología, es decir, todas las ciencias esotéricas que tienen que ver con el conocimiento profundo de uno mismo. No existe el concepto de azar. En Occidente sí que lo tenemos muy vinculado con que el azar, ¿no? Las cosas son azarosas porque no hay orden. Casualidad, sí. ¿No? En Oriente sí que hay una idea muy clara que es la sincronicidad. Es decir, que tú aquellas cartas que estás extendiendo encima del tapete tienen un orden y ese orden responde a aquello, a la intención que tú estás poniendo. Por lo tanto, no son azarosas. Otra cosa es que digas, ¿por qué entonces? Si no son azarosas, ¿por qué cuando yo ahora pongo las cartas, las recojo y las vuelvo a poner, han cambiado? Porque nosotros en realidad somos conciencia y lo que están reflejando son estados conscientes. ¿Vale? Las cartas están reflejando ese arco iris consciente. Entonces, cuando tú estás en constante evolución, tú vuelves a extender las cartas, aparentemente hablan de otra cosa, porque aparentemente tú ves que hay unos arquetipos diferentes, ¿no? Ordenados diferentes, pero realmente cuando empiezas a mirar profundamente te das cuenta que el discurso no cambia si la persona no cambia de conciencia. ¿Vale? Entonces, por eso no hay azar, porque es una sincronicidad, igual que eso, es decir, tú como persona o tú y tu pregunta, y el tarot te está reflejando ese orden que estás tú sintonizando, que estás resonando con aquel otro orden que es el de las cartas. Entonces nada es azaroso, nada. O sea, esto es una cosa muy graciosa, ¿no? Porque, por ejemplo, hay personas que vienen a mí, han consultado hace un año y después al año siguiente aparecen, ¿no? Y entonces, claro, evidentemente el orden de las cartas es diferente. Yo no me acuerdo de esa persona lo que le dije, hablo con muchísima gente y me dicen, me estás diciendo exactamente lo mismo que el año pasado. Digo, bueno, pues pregúntate qué está pasando. No, claro, es que no he cambiado tanto, no he dejado mi trabajo, no he dejado mi pareja, tengo la espalda totalmente rígida. Bueno, pues te tienes que preguntar que realmente no es un tema de esperar que las cartas cambien, es esperar que tú cambies y por lo tanto el reflejo en tu vida, incluido el universo que te van a mostrar las cartas, habrá cambiado. Entonces no es azar, no es azar. Muy bien. Y cuando haces este proceso, ¿hay resistencias? O sea, ¿la gente sí reacciona bien ante aquello que le muestra las cartas o a veces, bueno, esto no le resuena? A ver, aquí está mucho el trabajo que tú has hecho, que yo he hecho como terapeuta a través del tarot, ¿no? Es decir, sí que yo veo que hay mucha resistencia al principio, porque primero hay mucho trauma y mucho prejuicio en relación al tarot, ¿no? De venir, me vas a leer el futuro, no me digas lo malo, ¿eh? Si me voy a morir o alguien se muere, no me lo digas. Digo, yo siempre hago esta pregunta y digo, mira, primero tranquilízate, yo ya tengo una serie de recursos para tranquilizar a la persona y le digo, ¿tienes miedo de ti? Me dice, no. Digo, pues no tienes que tener miedo, porque esto básicamente va a transmitirte una serie bueno, te va a transmitir una serie de cosas que tienen que ver con lo que puedes sanar en este momento, que quiere decir con lo que puedes sostener, no más. Entonces, por allí va, ¿no? Que la gente sí que se resiste, pero en el momento que también se centra, entiende que yo le explico muy bien todo esto que os estoy explicando, si tiene alguna duda yo se la respondo muy meridianamente, entonces la persona se relaja, hacemos también a veces técnicas de relajación corporal y entonces allí se despliega, yo empiezo a hablar, mis sesiones son de 2 horas o 3 horas, por lo tanto hay mucho tiempo para explicar y yo veo también, esto es un mapa, o sea, lo que son las cartas te explican un mapa de la persona. También ahí está el tema de cómo lo abordas. Si ves una cosa que está muy densa, que es muy dolorosa, pues evidentemente tomarás un camino que no es tan directo, pero esto es simplemente el abordaje terapéutico, ¿no? Entonces, sí, la gente tiene resistencias, pero todo es cómo los lleves al lugar, ¿no? Y también lo que allí se muestra es también entregarse. Yo me entrego mucho y digo, yo no soy nadie, simplemente me pongo a disposición y soy un canal o soy una vía para la cual estoy traduciendo ese lenguaje, pero yo no sé, el trabajo lo hacen los arquetipos, ¿no? Y el tarot. Yo lo único que hago es eso, es decir, intento transmitirlo lo más claramente, lo más dulcemente y que esa persona sobre todo lo pueda entender, ¿no?
ponerme al servicio. Gracias, perdón. Me gustaría hacer una pregunta, porque estamos hablando de arquetipos y yo creo que la gente que nos está escuchando puede estarse preguntando qué es un arquetipo, ¿no? Es verdad. ¿Qué es exactamente un arquetipo? Un arquetipo, cada uno de los arcanos que vemos en el tarot es un arquetipo, y un arquetipo Solo es... los mayores. Bueno, son arquetipos, los menores también, lo que pasa es que los mayores son los más conocidos. Entonces, los arquetipos, el arquetipo, bien, bueno, es un arcano, le llamamos en el tarot, le llamamos arcano, y arcano viene de arcanum, es una palabra latina que quiere decir secreto o arca, ¿no? Entonces, el arquetipo tiene que ver con modelos universales a los cuales todos los humanos, más allá de cultura, más allá de sexo, más allá de tiempo en el espacio, del medievo, de ahora, tal, todos resonamos, y resonamos de una forma consciente e inconsciente. Es decir, por ejemplo, un ejemplo de ese modelo universal: si tú ves un sol y una luna, en todas las culturas, ahora y siempre, se ha relacionado con el arquetipo paterno y el arquetipo materno. En la luna lo materno y en el sol lo paterno, lo masculino y lo femenino. Es una información a la cual estamos todos conectados. Entonces, por eso se le llama arquetipo, porque son modelos que van más allá de nosotros y de nuestra experiencia personal. Luego está que el arquetipo se vivencia de una forma muy diferente en diferentes momentos de tu vida, pero sí que hay de hecho lo hablaba esto Jung, que hay un sustrato, ¿no?, que es para todos común, que tiene que ver con esa información arquetípica, que es ese modelo común para todos. Los arquetipos de los arcanos mayores y menores de la baraja del tarot, de hecho la baraja del tarot, si no me equivoco, se originó en Marruecos, en Fez, creo que la hicieron como unos sabios hace como no sé cuántos años, siglos tal vez. Estos arquetipos ¿son iguales en todas las culturas? Por ejemplo, un asiático siberiano del norte ¿tienen los mismos arquetipos? O sea, ¿son universales? Son universales. Es decir, lo que ocurre es que, bueno, el origen del tarot no está muy claro. Hay muchas leyendas, precisamente como es una herramienta que trabaja con el inconsciente y la imaginación, pues precisamente se presta mucho al mito de cuál es el original, ¿no?, y de dónde surgió y tal. La verdad es que las primeras barajas que se conocen son del Renacimiento italiano. Entonces, de allí partimos. Visconti, Scorza. Exactamente, Mantegna. Es decir, hay unos cuantos tarots preciosos que se conservan, algunos enteros, otros no, pero ese es el origen que sabemos histórico. A partir de ahí hay teorías estupendas. Entonces, los arquetipos son arquetipos universales porque precisamente están aquí en Siberia y en el Renacimiento y ahora, ¿no? Otra cosa es que, por ejemplo, la imagen del colgado es una imagen que a nosotros ahora nos choca, ¿no? Decimos, en nuestra cultura nos sintonizamos con esta figura. Pero si la vamos conectando, sí que hay un sustrato que podemos entender y podemos localizar. Lo que pasa es que, por ejemplo, esa figura tiene mucho que ver con una situación concreta en el Renacimiento, que lo que hacían en los castigos, colgaban a la gente de un pie. O sea, es decir, la colgaban para humillación, ¿no?, del personal. Pero sí que queda todo este sustrato, ¿no? Y sí que es un sustrato colectivo. Lo que pasa es que a veces no es tan evidente como esto, como la luna y el sol, o a lo mejor sí que es cierto que el tarot, por ejemplo, de Marsella es un tarot evidentemente muy occidental, pero esos arquetipos sí que están en toda la humanidad y en todas las culturas y en todas las épocas, sí. Cuando se habla de tarot también se relaciona mucho el nombre de Alejandro Jodorowsky, a ver si me sale. Sí. Quería saber un poquito, explicar qué aportación hace y si tiene algo que ver con tu trabajo también. Sí, Alejandro Jodorowsky para mí ha sido... Bueno, yo lo conocía antes de todo esto del tarot, yo lo conocía pues a través de todo su trabajo como artista, y me pareció una persona muy interesante cómo trabajaba él también el lenguaje onírico, la metáfora, ¿no?, todo el tema de la psicomagia. Y Alejandro Jodorowsky y Marianne Costa hicieron una gran labor, bueno, y también con Philippe Camoin, con el tema de la restauración del tarot de Marsella, de la versión que ellos dieron del tarot de Marsella,
han hecho un gran trabajo por, sobre todo, difundir, ¿no? La difusión del tarot, no como una herramienta de aquello, qué miedo, ¿no? Sino como una herramienta de autoconocimiento y de crecimiento personal. Entonces ellos tienen un libro que se llama La Vía del Tarot, sobre todo, que es, es impresionante, está muy bien. A mí ha sido uno de mis maestros, es decir, de personas que a mí me han ayudado mucho a entender el tarot y entenderlo de una manera, es decir, todos son aportes, ¿no? Me han aportado muchas personas y no solo del tarot. Yo vengo del mundo artístico, entonces también el arte en realidad está muy parejo, ¿no? con el tarot, el tarot y el arte. De hecho, es el tarot sana porque el arte sana. Trabajan en la misma dinámica. Pero Jodorowsky sí, es una persona que ha aportado muchísimo. Muy bien. ¿Preguntas tú algo más? No, me sorprende. Me ha sorprendido la relación de Jodorowsky con el tarot. No la conocías. Sí, conozco que tiene algún blog en el que habla de tarot. Pues es un... Pero le conocía más por la parte del psicomagia y un poco últimamente está un poco como muy mediático y muy espectacular. Bueno, él pasa consulta, creo, en París. Tira las cartas, no sé, por lo que leí. Bueno, no sé estuvo si muchos años en una cafetería, en un café, leyendo cartas de forma gratuita. No lo sé si ahora sigue haciéndolo. Sigue es un poco mayor. Pero pero es lo que dices tú, ¿no? está a tope, pero siempre ha sido muy mediático. Siempre ha sido muy mediático. Lo que pasa es que es una persona que ahora, yo creo que también le llega un poco el recoger, ¿no? Ha hecho muchísimas cosas este hombre. Y desde luego La Vía del Tarot es un libro estupendo porque te saca totalmente de una percepción del tarot como algo de predicción de futuro. ¿A qué se debe un poco? Porque el tarot también, de hecho, es lo mismo que la baraja española. Hay los 4 palos, lo que pasa es que a la baraja española le faltan los arcanos mayores. ¿A qué se debe esta asociación, o sea, de la parte de como lectura de cartas del futuro, cuando también tenemos la imagen del tarot como una baraja también para juego, ¿no? Para juego de cartas, ¿no? Esa relación entre... Aquí no está muy claro. Aquí también hay teorías de quién fue primero, ¿no? El huevo o la gallina. No se sabe muy bien exactamente. De que yo quiero creer, pero no tengo pruebas porque tampoco me he dedicado, ¿no? a averiguar o a investigar, porque todo esto hay gente metidísima, ¿no? Pensar que es un tesoro artístico el tarot, o sea, es decir, la gente conoce esto, pero hay gente que se está dedicando simplemente a restaurar todos los tarots que se produjeron, por ejemplo, de tarot de Marsella, que es un tipo de tarot, todos los que se han ido produciendo, que hay un montón y hay una riqueza y una sabiduría brutal allí. Entonces, ¿qué me habías preguntado? No, te había preguntado que todos los que conocemos la baraja española, por ejemplo, en la baraja española están los 4 palos, que son los 4 elementos, también aparecen en el tarot, y la baraja española se ha usado como un instrumento para el juego, simplemente para pasar el rato, ¿no? Pudiera ser una conexión numerológica. Sí, ahí es lo que la numerología también está presente. Claro. Todas las cartas tienen un número, una letra, que significa, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, es que el tarot es un arte para iniciados, es decir, no es que aprenderlo en el sentido de memorizarlo, sino que hay que entrar en ese mundo, porque entonces entender todo esto, la numerología, lo que tú decías, los arquetipos, ¿no? Entonces, no se sabe muy bien si la baraja española está antes o después del tarot. Hay una leyenda muy bonita de Papus que dice precisamente eso, ¿no? Que va en esa línea un poco, es decir, ¿cómo podemos gestionar toda esta sabiduría, ¿no? Toda esta riqueza que tiene el tarot? ¿Cómo podemos hacer que persista a lo largo de los siglos y los siglos? Los sabios decidieron que lo que harían sería, ¿qué es lo que más les gusta a los hombres? Jugar, ¿no? Pues entonces vamos a hacer esta sabiduría que pase en forma de cartas, ¿no? Entonces así es una manera de burlar también pues las censuras de los gobiernos, porque esta es otra, ¿no? Es decir, todo lo que aporta empoderarnos, todo lo que nos lleva a salir de, por ejemplo, esta era tan de consumismo y de estar tan por el materialismo y por lo que puedo comprar, puedo tener y tal, pues todo esto está muy censurado porque no interesa. Entonces,
bueno, esta imagen es bonita, ¿no? La leyenda de Papus, de decir, pues una manera, ¿no? de ir burlando zafando la censura del establishment, pues es hacer, ¿no? Pasarlo de una forma como muy, muy de niños, ¿no? Con unas cartas. Pero no se sabe muy bien, ¿no? qué vino antes, si el tarot o las cartas de juego, como el póker, la baraja española. Hay una afirmación que leí en un curso de tarot que hice cuando era súper adolescente, que venía de una asociación que se llamaba Los Constructores del Aditum, que decía que una persona encerrada en una habitación durante años y años podía seguir aprendiendo y evolucionando simplemente con una baraja de cartas del tarot. ¿Cómo explicarías esa? ¿Es una metáfora? ¿Es una exageración? Hombre, yo creo que es una exageración. A ver, si no te queda más remedio que quedarte encerrado en una... pero claro, lo interesa. A ver, a mí me llega, es decir, claro, en una habitación tú puedes, o puede ser que te lo dijeran en ese sentido, que es el universo. O sea, realmente el tarot es el universo. Lo que pasa es que, claro, es un poco lo que yo siempre digo, ¿no? Sobre todo a mis alumnos, que hacemos trabajos muy profundos, muy espirituales en clase, pero luego digo, vale, estupendo, todo esto que hemos hablado en esta habitación y que hemos abierto aquí está estupendo, pero ahora iros a la vida y entonces ponerlo en práctica, porque si no, no sirve de nada. Es decir, podemos aquí estar, ¿no? Y hablar de grandes cosas, pero si luego todo aquello no lo probamos y nos encontramos que podemos, que no podemos, uy, que me cuesta, uy, no, resulta que no sirve para nada el tarot, ¿no? Entonces, bueno, yo supongo que no sé si te lo dirían como que es un universo, es cierto, sí, es el universo, es ¿no? Con el cuadrado, ¿no? Con el círculo es el mundo. Exacto. Entonces, sí, pero claro, de nada sirve, pero como todas las herramientas que nos ayudan a crecer, ¿no? Y a vernos, y a ver el espejo. Si tú realmente aquello que, ¿no? Que de repente integras y tienes un insight y lo ves, si no lo pones en práctica o lo llevas más allá, no te devuelve nada. Es decir, no creces en tu vida, ¿no? Bueno, además es formadora de tarot evolutivo y terapéutico, que es lo que estamos hablando. ¿Es solo para personas que se dedican profesionalmente, por lo que deduzco? No. No, de hecho en mis formaciones vienen personas que, bueno, que les interesa el tarot como herramienta de autoconocimiento. Vienen personas que hay muchas tarotistas que vienen del tarot clásico, del tarot oráculo. Y vienen también muchos artistas a mis formaciones, gente que está más relacionada con el mundo creativo. Entonces el tarot es una herramienta brutal para abrir aún más la creatividad. Entonces yo siempre digo, incluso gente que viene no dice, no, pero es que yo ya soy tarotista, yo estoy trabajando. Digo, bueno, es que no hay niveles aquí, los que empiezan, bueno, es que en realidad no hay niveles. Cuando estás conectando con algo que es tan grande, es tan vasto y al mismo tiempo está tan adecuado a ti, ¿no? Porque trabajamos, y yo lo enseño desde un lugar muy personal. ¿Qué pasará? El tarot mismo te va a traer las experiencias y las enseñanzas que tú necesitas en este momento. Entonces, esto te permite, es grandioso, porque permite tener personas que no tienen ni idea de tarot a personas que están, profesionalmente trabajando, porque es que a cada uno le va a traer la herramienta y el conocimiento que necesita, ¿no? Ahora me acordaba de Víctor Brosa, no sé si lo conoces también. También es un artista, también trabaja el tarot. Es que veo mucha conexión entre arte y tarot. Ahora lo estoy como... De hecho, hay el tarot de Dalí también. Sí, exacto. Y ahora pensaba en el tema de cuando has dicho que vienen muchos artistas a formarse. Pero de todo es una cuestión visual. O sea, la imagen te está evocando un montón de aspectos a través de esa imagen, ¿no? Es decir, es como un imán, ¿no? Que produce... Exacto. Y entonces cuando alguien viene con una pregunta al tarot o viene simplemente cuando hace consulta, me explico, ¿no? Vale. Vienes con una pregunta, ¿le quiero saber esto o realmente...? Bueno, yo siempre planteo lo mismo, ¿no? Porque, por ejemplo, yo una de las batallas que tengo es que la gente dice, no, pero yo solo quiero preguntarte una pregunta, o quiero media hora. Digo, a ver, es que yo no entiendo el tarot así. Es decir, tú vienes una pregunta, pero es como un iceberg. Yo siempre digo, a ver, tú vienes con una pregunta, pero esa pregunta la motiva, hay toda una serie de motivaciones detrás que es muy importante que veas precisamente, porque si no, te vas a quedar con la mitad de la película. Porque si tú
vienes con una duda más o menos, yo he tenido consultas de todo tipo, ¿eh? O sea, no os exagero de me compro un coche verde o un coche rojo, y para esa persona eso es muy doloroso. O tiene mucha importancia, yo no lo juzgo, yo lo que le digo, estupendo. El tarot, cuando lo abrimos, me va a decir por qué es importante eso para esa persona. Entonces desde allí tiramos del hilito y vamos recogiendo realmente qué trabajo o qué historia se le está reproduciendo, le está reverberando allí o que tiene que mirar, ¿no? Entonces, bueno, hay personas que vienen con una pregunta, hay personas que vienen, no tengo ni idea, por favor, hazme un mapa de dónde estoy. Son múltiples las motivaciones. Lo que pasa es que es maravilloso porque cuando abres las cartas realmente el tarot te está diciendo, ¿no? Esta persona ha venido por esto, pero en realidad quiere saber esto. O sea, muchas veces lo que ocurre es que una cosa es lo que nos contamos de yo sí quiero saber si me gusta, si le gusta fulanito, y en realidad cuando abres el tarot te das cuenta que allí hay algo mucho más profundo y mucho más que tiene que ver con esa persona, las motivaciones, los complejos, las limitaciones, los anhelos. Entonces ahí eso es lo interesante, porque es un poco también trascender la pregunta, ¿no? Que me puedo quedar en sí, no. Por eso nunca yo respondo sí, no al tarot, porque es que la vida no es de sí o no. Es todos los matices. Entonces hay gente que viene desde muchos lugares, pero yo me entrego al tarot y digo, bueno, dime lo que hay para esta persona, ¿no? Y entonces desde ahí empezamos a trabajar, hacemos un diálogo, empezamos a... Bueno, ¿qué trabajo posterior se hace? Una vez esta persona ha visto ya todo esto, ¿se va o haces algún tipo de...? Sí, a ver, depende de la persona. Yo lo que siempre digo es que el tarot es como un bisturí, o sea, es decir, va al kit de la cuestión, ¿no? Entonces, claro, yo lo que hago es, si veo que esa persona, pues yo que sé, necesita un seguimiento, sí que le digo, oye, ¿por qué no te quedas unas cuantas sesiones conmigo? Entonces haremos un seguimiento con diferentes herramientas, porque yo ya he visto donde el mapa, ¿no? En donde tú estás. Si veo que es una persona que necesita un masaje, pues le voy a recomendar. Si necesita hacerse una terapia energética, lo voy a enviar. Si hay unas constelaciones familiares, le voy a decir, oye, ¿por qué no este tema sistémico lo trabajas con constelaciones? Porque tú complementas el tarot evolutivo con todas estas disciplinas. Yo complemento hasta donde puedo. Yo no lo hago todo, ni es mi intención, porque yo la verdad es que yo adoro el tarot y me focalizo mucho al tarot. Yo básicamente trabajo, las dos cosas en las que trabajo son el tarot y las constelaciones familiares, porque yo tengo una conexión brutal, que esto ya, bueno, es así, ¿no? Con lo sistémico. En el tarot yo veo muchísimas conexiones sistémicas, entonces, claro, el tema es como que me llega muy natural, pero muchas veces derivo a personas a vete al psiquiatra o vete al psicólogo, un psicólogo que tenga este tipo de formación, porque tú a lo mejor estás muy mental y no necesitas que estés en un psicólogo o un coach, ¿no? Si eres una persona muy mental y que ahora no te tienes que trabajar lo mental, les digo, oye, no vayas a un coach, porque ahora mismo tienes que trabajarte cosas más corporales, ¿no? Vete a algo más corporal, vete a trabajarte la feminidad. O la masculinidad. El tarot es que es muy brutal porque te dice exactamente qué es lo que necesita esa persona para resolver creativamente los problemas que tiene en estos momentos. Y no es un tema de no, quédate conmigo. No, yo derivo cantidad de gente. Porque precisamente lo que quiero es que ellos estén bien, ¿no? Porque estar bien ellos es estar bien yo. Es así. Sí, bueno, de hecho eso es actuar honestamente. Hablando de este tema peliagudo, ¿qué opinas o qué le dirías a la gente que busca, voy a echarme las cartas del tarot, y a veces escoge personas que tal vez o no tienen la formación o la ética, o, bueno, tampoco quiero decir que todos los tarotistas meterlos en un saco así un poco oscuro, ¿no? Pero alguien que dijera, bueno, me quiero tirar las cartas del tarot, aparte de venir contigo, que vamos a dar tu contacto, evidentemente. Gracias. ¿Qué les recomendarías para que no sean engañados o para que no se queden defraudados? Sobre todo, a ver, claro, es que cada uno también, yo creo que a nivel personal cada uno escoge lo que necesita. Es decir, esto va a sonar un poco mal, pero a nivel personal, si tú necesitas sentir que te han engañado, vas a ir a alguien que te engañe.
con el tarot o con lo que sea, todas las herramientas que tienen mucha luz, que hay mucha capacidad de sanar, tienen mucha oscuridad. Entonces el tarot es una herramienta muy potente que conocemos mucha oscuridad del tarot, pero es porque tiene mucha luz. Entonces yo me niego a pensar que no hay claro que hay personas que trabajan, pues que puedes decir que no son todo lo honestas que podrían o todo lo formadas que podrían, pero también hay mucha gente que trabaja desde un lugar honesto y amoroso y comprometido con la persona que viene. Yo lo primero que haría sería tener claro que si vas a un tarot oráculo vas a dejarle la responsabilidad y vas a dejarte sugestionar por alguien al que le estás dando la responsabilidad de tu vida. Me va a pasar esto, me va a pasar lo otro, me voy a casar, no me voy a casar, lo que sea. Lo primero es eso, es decir, yo realmente quiero esto para mí. Sí o no, si lo quieres, estupendo. Si no lo quieres, buscar a una persona que lo trabaje desde este lugar. Es decir, no es que habrá el profesional que tú necesites en ese momento. Yo soy absolutamente consciente que las personas que vienen a mí son personas que vienen a mí por resonancia. Es decir, yo no me encuentro ya personas que me pregunten por su vecina del quinto que le cae fatal. Es que ya no estoy allí. Entonces seguro que hay gente que pregunta por esto en el tarot, pero irá a personas que le pueda resolver eso. Como otro nivel. Sí, o otros intereses, sí, otra necesidad, ¿no? Estás en un punto en el que estás. Entonces yo decir que es una herramienta que sobre todo abramos, ¿no?, la mente y tengamos menos prejuicio de que es mucho más que lo que es. Igual que tú te informas de cuando vas al médico, cuando vas a yo qué sé, a un restaurante o vas a cualquier servicio que te tomas algo y que tienes que cuidarte, pues que te informes simplemente. Yo, por ejemplo, tengo mi página web donde explico, divulgo, hago muchísima divulgación. ¿Nos puedes decir la página web? Claro. Sí, mi página web, que es marifrans, con ese final, tarot.com. Y allí hago mucha divulgación de todo este enfoque del tarot evolutivo y lo mezclo con muchísimas cosas porque básicamente es eso, es decir, por mi parte, como me ha ayudado tanto el tarot a nivel personal, es una manera de honrarlo y hacerlo llegar también a toda esta gente que cada vez más, ¿no?, en mis formaciones la gente alucina y dice, ostras, qué fuerte, es que esto es alucinante, maravilloso, ¿no? Es decir, yo no esperaba que el tarot fuera esto. Pues sí, ¿no? El tarot es esto. Es sí. mucho más. Y a quien quisiera aprender más sobre el tarot, empezar a estudiarlo, ¿qué libros le recomendarías? ¿O le dirías, no, solo cómprate una baraja y ya empieza tú solo? Es un poco, claro, es un poco, es como decir, si alguien quiere estudiar tarot por él mismo, sí, le puedo recomendar un par de libros para empezar. Lo que pasa es que es interesante, si estás virgen en el tarot, es muy interesante que te dejes acompañar, porque básicamente es como, ¿sabéis como cuando un libro te fascina, una película te fascina, que si te la cuentan ya no es lo mismo? Es verdad, ¿no? tienes que vivir. La tienes que vivir. Entonces yo siempre digo que es mucho mejor vivir el tarot, experimentarlo primero, conectar desde un lugar que es intuitivo, que es desde yo y con cómo lo percibo interiormente, y luego entonces empezar a leer, ¿no? Es decir, porque entonces allí hay una conexión mucho más íntima, mucho más personal y mucho más auténtica, ¿no? Entonces, a ver, yo recomiendo es eso, aprender tarot desde ese lugar, que evidentemente que vengan conmigo, pero si alguien quiere empezar a leer y quiere empezar pues a tomar, por ejemplo, 2 libros muy buenos de tarot que no le van a vender historias, porque también hay muchas cosas escritas que son demasiado resumidas o demasiado simples. Sí, muy simples, a veces están muy desvirtuadas. Es decir, con el tarot lo que te encuentras es que realmente hay muchas cosas que están escritas y que no tienen una validación como para decir esto que estás escribiendo no es demasiado, no es demasiado constructivo o es un poco certero, pero yo recomendaría La Vía del Tarot de Alejandro Jodorowsky y Marianne Costa. Y también recomendaría Jung y el Tarot de Sally Nichols, que si la leéis en castellano la traducción es horrorosa,
pero os la recomiendo en inglés y la podéis leer en inglés, pero es un libro también muy valioso. Aparte, cada uno de ellos, de estos dos libros, uno da una versión. Para mí Jodorowsky es una versión más masculina del tarot y más cargada como de masculinidad, y la versión, Sally Nichols, el libro de Jung y el tarot, es mucho más desde lo femenino. Entonces son como muy, muy buenos complementos el uno con el otro. Bueno, ya estamos llegando al final. Sí, se nos acaba. Nos hemos es que siempre se nos el hace tiempo. corta. Nos ha parecido muy interesante Muy, también muy en la interesante. conexión que ha sugerido con las constelaciones familiares, y evidentemente volveremos sobre las constelaciones más adelante. Además, en nuestro blog tendremos el contacto de ella, por si alguna persona tiene tiempo de apuntar. ¿De acuerdo? Enlazaremos su blog para que puedan seguirlo Claro que también. sí. Y bueno, muchas aquí gracias, ha sido un placer. Gracias a tener- vosotras. Ha sido un placer, Cuando gracias, queráis, Marifrans. Cuando queráis hablamos de tarot y de lo que Ah, queráis. bueno, pues mira, apuntamos. Bueno, la frase de la semana es: como es arriba es abajo y como es adentro es afuera. ¿Vale? La tabla esmeralda. Vale. Y bueno, la semana que viene tenemos otra invitada. La semana que viene tenemos a Elena Andreu, que nos hablará del masaje infantil y bueno, de muchas cosas más, porque ella también es cuentacuentos y bueno, también una maravilla hablar con ella será. Bueno, y este programa es una pasada, ¿eh? Una pasada, ¿eh? Lo que estamos aprendiendo. Estamos igual aprendiendo un así montón, yo, estamos aquí con disfrutando. los invitados, de verdad. Sí, tenemos que la yo- suerte de poder invitar a la gente a preguntarles lo que nos gusta. Bueno, pues nada. Gracias y buenas tardes a todos. Adiós, un beso.